Compatriota, muy buenas tardes. Hoy vamos a develar el mayor secreto de la Corte Profunda. Hoy vamos a conocer los datos que esconde la Comisión de Transparencia del Poder Judicial y los datos que esconde la presidenta de la Comisión de Asuntos Penales del Poder Judicial. Hoy vamos a revelar la información oculta desde hace un cuarto de siglo que la Corte Profunda no quiere que usted sepa, compatriota, y esa es la razón de la inseguridad y de la injusticia que vive este país, que tiene el nombre de impunidad. La Corte Profunda esconde a la ciudadanía costarricense que el índice de impunidad en Costa Rica en el último cuarto de siglo es del 95.7%. De cada 100 denuncias que se registran en las estadísticas judiciales, solo el 4.3% en 25 años ha resultado con una sentencia condenatoria. Compatriota, la Corte Profunda nos engaña. Compatriota, la Comisión de Transparencia del Poder Judicial nos miente. Compatriota, la Comisión de Asuntos Penales del Poder Judicial nos miente. Costa Rica está en manos del AMPA y de la delincuencia desde hace un cuarto de siglo por absoluta responsabilidad del Poder Judicial, ineficiente, lento e incumplido. Aquí tengo el reporte que la Corte nunca ha querido hacer y que nosotros en la escoba social hemos elaborado para mostrárselos a ustedes, compatriotas. De 1998 al 2023, en Costa Rica hubo 4.025.094 víctimas que presentaron sus denuncias ante el Poder Judicial. Vea usted que lo único que resultó con condena de esos 4.025.094 denuncias fueron 276.138. Pero en la columna 3, en la primera ve el año, en la segunda el número de denuncias y en la 3 ve la tasa. La tasa es la cantidad de denuncias por 100.000 habitantes, porque obviamente la población varió entre el 98 y el 2023. Y aquí sí podemos tener datos comparables. Pasamos de 2.430 denuncias a 3.546.8 denuncias por 100.000 habitantes. Pero lo más grave, compatriotas, es que el inepto, inútil, ineficiente, lento e incumplido Poder Judicial solo logró condenar al 4.7%. Por eso yo me atrevo a afirmar que la Corte Profunda nos miente, nos engaña y nos tiene en manos del AMPA y de la mafia, porque el 95.7% de los criminales quedan en la impunidad. Por eso el circo de Mazo y Perrera, por eso el show de la prensa canalla de los medios y de la más nefasta prensa canalla, la prensa canalla del Poder Judicial. Porque hay prensa canalla en la Contraloría, porque hay prensa canalla en el Poder Judicial, porque hay una agencia de publicidad y propaganda
para hacer las barbaridades, esos circos de Mazo y Perrera con los que quieren atemorizar a la ciudadanía costarricense y al gobierno. Por eso la Corte Profunda esconde que de lo único que son capaces en los últimos 25 años es de condenar solo al 4.3% de los delincuentes. Vamos a los delitos más importantes porque aquí las cifras son espeluznantes. En el caso de los asesinatos, en el caso de los homicidios dolosos, nosotros pasamos de una tasa de homicidios en 1998 de 222 homicidios por 100,000 habitantes a 645 por 100,000 habitantes el año pasado. Tenemos en la estadística judicial 10,587 homicidios en un cuarto de siglo. Vea usted, quiero aclarar que la primera columna son las denuncias. Pasamos de 222 a 645 y en la tercera columna, para poder tener cifras comparables, pasamos de una tasa de homicidios en 1998 de 6 por 100,000 a una tasa pandémica de 12.3 homicidios en el 2023, que se vino disparando en el gobierno de Carlos Alvarado de 10 por 100,000 habitantes. Pero lo más grave no es que la tasa ha crecido y se ha triplicado en este cuarto de siglo. Lo más grave es que nosotros solo hemos logrado que el Poder Judicial condene al 67% de los casos de homicidio. Tenemos una tasa de impunidad en homicidios del 58.3%. Ni la mitad de los asesinatos logra el Poder Judicial condenar. Todos tienen un muerto y solo condenan el 67%. Pero quiere todavía enterarse de un dato que es espeluznante. Es en el caso de las violaciones. Vea usted, compatriota, la tasa de violaciones en el año 98 fue de 27.3 violaciones por 100,000 habitantes y en el 2023 fue de 43 violaciones. En este cuarto de siglo, la estadística judicial reporta 38,930 violaciones. ¿Y sabe qué pudo hacer el inepto, el vago, el lento y el incumplido Poder Judicial? ¿Qué hizo? Dejar sin condena al 89% de los violadores. 89% de los violadores no fueron condenados en este país. Aclaro, de los violadores que fueron denunciados, porque no nos olvidemos que en la estadística criminal hay una gruesa cifra negra de la gente que no denuncia. Pero lo peor de lo peor, de todos los ejemplos que podríamos poner, es el de los robos. Los robos, los que sufre la ciudadanía costarricense a diario. Ahí lo vamos a enfocar bien. Nosotros tenemos de 1998 a del 2023 863,414 robos. La sexta parte de los costarricenses, 1 de cada 6 compatriotas, ha sido víctima de un robo.
la tasa de robos pasó de 671 robos, vean qué interesante, bajó en este gobierno, cosa que ha dicho el gobierno, de 671 por 100.000 a 584 en el 2022 y a 517 en el 2023. Ha habido un esfuerzo de la policía administrativa para contener los robos, pero mire lo que ha hecho el lento e incumplido Poder Judicial. No logró condenar al 95.1% de los ladrones. El 95.1% de los ladrones denunciados no fue condenado. Por eso, compatriota, el índice de impunidad general, el cálculo de todos los delitos denunciados, nos da precisamente el porcentaje de 95.7. Solo 4.3 criminales son condenados por un poder judicial que miente, que engaña a la ciudadanía, que tiene una agencia de publicidad y propaganda, de prensa canalla judicial para hacer esos circos de Mazo y Perrera, aunque la gente no la vayan a dejar presa, aunque a los detenidos no les vayan a pedir un día de cárcel para exhibirlos, para torturarlos, para irrespetarlos. Yo le pregunto a estos señores que todos los días salen como en un show de Juan Gabriel cantándole a la Corte Profunda, querida, ¿por qué tanto circo si ustedes le mienten al país? ¿Por qué le esconden que ustedes son tan incompetentes con OIJ, con Ministerio Público y con tribunales de justicia y solo pueden condenar al 4% los delincuentes? Esto es lo más grave que nos ha pasado a los costarricenses, que durante un cuarto de siglo el Poder Judicial nos engaña, el Poder Judicial y la prensa canalla, para engañarlos, tienen un show permanente de Perrera y Mazo para que no nos demos cuenta que son incapaces de meter a la cárcel al 95.7% de los delincuentes denunciados. Compatriotas, hoy es el día en que nos damos cuenta que hemos sido engañados durante 25 años por la Corte Profunda. Ni la policía de Nueva York, ni la policía suiza, ni los carabineros de Chile, ni ningún ejército podrían poner orden en este país con un poder judicial vagabundo, inútil, inepto, lento e incumplido.